Pronunciamiento político respecto a las declaraciones de la Procuraduría General de la República en el caso de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre. México, Distrito Federal, a 9 de noviembre de 2014. A los compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a los familiares, compañeros de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a los organismos defensores de los derechos humanos, a las organizaciones populares, democráticas e independientes, al pueblo de México. A raíz de las declaraciones que emite el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, respecto a las indagaciones que ha hecho la institución a su cargo, es necesario fijar un posicionamiento político en función de que por enésima vez se intenta eludir la responsabilidad del Estado mexicano en estos crímenes de lesa humanidad. Escuchar las declaraciones de este funcionario, transmitidas de manera íntegra por los medios masivos de comunicación, y leerlos al día siguiente en la prensa escrita, resulta una vez más una maniobra maniquea para generalizar la opinión que conduzca a señalar como los únicos responsables de estos crímenes lacerantes a un grupo de la delincuencia y un funcionario menor, que es José Luis Abarca, y a su esposa María Pineda Villa. Tendenciosa y ruin es la estrategia de presentar supuestas declaraciones de los delincuentes, donde aseguran que los compañeros normalistas fueron vilmente torturados, ejecutados y desmembrados, para después ocultar sus restos calcinados y arrojar sus cenizas al río, con la intención de que se acepte sin cuestionamientos la muerte de sus seres queridos y se responsabiliza de este acto criminal a un grupo de delincuentes. La perversidad de estos crímenes de Estado no conoce límites. Encima de victimizar a los familiares de los normalistas detenidos desaparecidos, se pretende minar la resistencia moral y quebrantar la dignidad mediante la tortura psicológica. No son en sí avances prominentes de la dependencia que dignamente representa el señor Murillo Caram, sino una descripción detallada de lo que son capaces de hacer los grupos paramilitares en consonancia con los manuales de contrainsurgencia, como parte de la guerra de baja intensidad, es decir, no es que se quiera informar a la sociedad ofendida, se pretende masificar un acto fascista como una forma de escarmiento para aquellos que aún resisten dignamente en este régimen oprobioso. ¿Cómo explicar que en otros momentos se evadiría dar información con el pretexto de que obstaculizaría con la investigación? Simple y llanamente con la estrategia de terrorismo de Estado. El pueblo organizado, junto con familiares, exige resultados respecto a la presentación con vida de los compañeros normalistas. Sin embargo, lo único que se ha recibido por parte de las autoridades federales es la indolencia y la indiferencia. Se está victimizando y revictimizando a los que en su persona sufren de estos crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que nos enfrentamos a un crimen de Estado, crimen donde se ha seguido un patrón y objetivos definidos. Va dirigido contra un sector específico en función de las necesidades oligárquicas. Luego entonces, no podemos hablar de hechos aislados, ni mucho menos reducir el caso Ayotzinapa a un grupo de la delincuencia organizada o la mente depravada de una mujer ligada al narcotráfico y a su esposo. Que Iguala no es el Estado mexicano, no es más que una argucia falaz para tratar de mantener oculto lo que ya es un secreto a voces, una guerra declarada hacia el pueblo, una estrategia de socavar a sangre y fuego la voluntad de un pueblo que se resiste a sucumbir ante el hambre y la miseria. Es la estrategia de exterminar a la juventud proletaria, a los hijos jóvenes del pueblo. No es fortuito que entre los estudiantes normalistas que se encuentran en condición de detención forzada se encuentren activistas políticos, es decir, jóvenes con conciencia de clase, que su participación política deja de ser ocasional y circunstancial para hacerse una participación consciente. Contra ellos está dirigido este golpe. Los compañeros normalistas no fueron escogidos al azar, y para esto se debió hacer una tarea planificada desde los más altos mandos de inteligencia policíaca y militar. Desconocimiento, perversidad y cinismo. ¿Qué podría definir la actitud del señor procurador al afirmar que Iguala no es el Estado mexicano? Que lo cometido en Iguala contra estudiantes normalistas no fue un crimen de Estado. Por supuesto de que desconocimiento no es, puesto que dentro de la normatividad
El Estado mexicano se compone por instituciones que no actúan arbitraria e independientemente, y en este sentido, el ámbito municipal entre sus funciones. Nos sumamos a la exigencia que sostienen los familiares en no aceptar por ningún motivo la presunción de muerte de los compañeros normalistas, mucho menos la supuesta reparación del daño. ¿Acaso pretenden con unos cuantos pesos callar a una madre, a un padre, un hermano, una hermana que quiere ver a su familiar de regreso? Es el colmo de la perversidad. Tasar en valor monetario la vida de un ser humano es la bajeza de lo inhumano de este régimen. Sangrar a la juventud mexicana y después tapar la herida con unos cuantos pesos. A estas alturas no es suficiente la destitución del cargo Ángel Aguirre Rivero, ni la designación de un nuevo mandatario estatal que hace alarde de su pasado para poder dialogar con todos los actores políticos. Tampoco la captura del exalcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, como los supuestos autores intelectuales, mucho menos la captura de cientos y cientos más de supuestos integrantes del cártel Guerreros Unidos. Estas y otras argucias constituyen solo una maniobra para eludir la responsabilidad del Estado mexicano en estos crímenes de lesa humanidad. Mientras los verdaderos responsables de estos crímenes de Estado sigan en impunidad, la justicia no será verdadera. Es decir, mientras Enrique Peña Nieto, en su calidad de representante del Estado mexicano, no sea juzgado en los tribunales por crímenes de lesa humanidad ante instancias internacionales como uno de los mayores genocidas de nuestro país. Asimismo, al procurador Jesús Murillo Caram, al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina, a los altos mandos policíacos y militares como los verdaderos artífices de estos crímenes que laceran al pueblo y sus organizaciones. Extendemos desde nuestros espacios, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la solidaridad incondicional para con los familiares, amigos y compañeros de los 43 estudiantes normalistas detenidos desaparecidos y de los 3 ejecutados. Los exhortamos a no cejar en la exigencia de presentación con vida y juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Su dolor es nuestro dolor, pero no debemos permitir que esto nos paralice. Se debe convertir en decisión y voluntad para desarrollar actividades políticas de masas coordinadas en el plano nacional e internacional, para evitar que el manto de la impunidad cobije a los criminales de Estado. A los compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, nuestro reconocimiento y solidaridad por las acciones de protesta y exigencia para que se regrese con vida y en libertad a los también miembros de esta federación, quienes hoy el Estado nos ha arrebatado. Las acciones deben ir encaminadas a no dejar una lucha aislada, a generar un plan de acción nacional que nos permita arribar a formas más coordinadas de lucha. La consigna hoy debe retumbar aún más fuerte, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Fraternalmente, presentación con vida de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales del país, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón, alto al terrorismo de Estado, juicio y castigo a los criminales de Estado, libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país por la unidad obrero, campesino, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.